Dios les bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Y traemos un video especial el día de hoy. Un video muy interesante. Dios les bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Y traemos un video. Y este video lo traemos para las personas, esas personas que en algún momento de su vida necesitan saber pruebas históricas y han llegado a un nivel de decir, hermano, me gustaría saber un poco más de la historia de la iglesia. Estas son pruebas históricas para los evangélicos, para los cristianos evangélicos, para que se den cuenta que nosotros, las enseñanzas que tenemos, los principios que nosotros tenemos, son 100% históricos y también son de edificación hacia el pueblo, que podemos utilizar estas herramientas. La iglesia primitiva comúnmente, indudablemente del primer siglo, aunque en aquel tiempo no había un consenso, en realidad así de un consenso en lo general de llamarse denominaciones o evangélicos o pentecostales, nombradas como denominaciones, sí podemos ver que hay una unidad de fe y que hay ciertos principios de los cuales en la reforma se han ya catalogado como son la escritura, son la fe, pero que ya en aquel tiempo de la historia también eran practicados. Un testimonio histórico que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo y no es ninguna iglesia denominación católica. Entonces, ahora traemos a Policarpo Esmirna, que en sus cartas nos va a decir a nosotros, nos va a enseñar él y nos habla de la sola escritura. Va a ser un video corto, hermanos, así que vamos a pasar rápido al argumento. Vamos a entender esto y nos vamos a ir directamente a la carta de Ignacio de Antioquía. Y esto es, como les digo, importantísimo, mis queridos hermanos, que nosotros no nos dejemos engañar. La carta de Policarpo a Esmirna, la epístola de Policarpo a los Filipenses, en el capítulo número 7, dice de la siguiente manera: porque todo el que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y todo aquel que confiesa el testimonio de la cruz y todo aquel que no confiesa ese testimonio, ojo con esto, ese testimonio es del diablo. Y todo aquel que tergiversa las palabras del Señor, ¿dónde están las palabras del Señor? En la sola escritura. Miren lo que dice aquí. Y todo aquel que tergiversa las palabras del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primero de eso. Y miren lo que dice él. Abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas y volvamos a la palabra. Miren lo que dice. Volvamos a cuál palabra. A la palabra de Dios, a la sola escritura, a la Biblia. Y lo dice así claramente Policarpo Esmirna, que fue discípulo del apóstol Pablo. Para las personas que no sepan quién es Policarpo Esmirna, pues voy a hacer un video especial de eso, pero aquí estamos hablando de la sola escritura, ya para explicarle un poco más de una biografía de él. ¿Ok? Policarpo únicamente les voy a decir que es discípulo del apóstol Juan. Eso es todo lo que les voy a decir. Ya luego voy a hacer un video especial de ellos si necesitan los hermanos. Por ahorita estamos hablando únicamente de una de sus cartas. Entonces, miren lo que dice. Y todo aquel que tergiversa las palabras del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas. Volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios en la oración, constantes en los ayunos, rogando al Dios omnisciente con suplicaciones que no nos dejen caer en la tentación, según dijo el Señor. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren las palabras de Policarpo. Vamos a seguir en el capítulo número 8
de su carta a los Filipenses, dice de la siguiente manera: por lo tanto, mantengamos sin cesar firmes en nuestra esperanza y en las arras de nuestra justicia, que es Jesucristo, el cual tomó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero y no pecó. Esto es importantísimo, porque aquí estamos destruyendo varias cosas con lo que dice Policarpo de Esmirna. Estamos demostrando que únicamente somos salvos por medio de Cristo, dicho por la boca de una persona histórica del siglo primero y segundo, porque Policarpo es está entre el medio, se puede decir que está en medio de los dos siglos. Entonces, ojo, importantísimo esto es lo que les estoy diciendo. Dice que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, no es con sacramentos como la Iglesia Católica se ha inventado. Dice, sobre el madero, y no pecó, ni fue hallado engaño en su boca, sino que por amor a nosotros sufrió todas las cosas para que pudiéramos vivir en Él. Por lo tanto, seamos imitadores de su resistencia en los sufrimientos, y sufrimos por amor a su nombre, y glorifiquémosle, porque Él nos dio este ejemplo en su propia persona y nosotros le hemos creído. Hay importantísimo lo que dice aquí. Primeramente, que nosotros tenemos que volver a la palabra. Yo les pregunto, ¿dónde están las palabras de Cristo? Están en la Biblia. ¿A qué se está refiriendo? Cuando usted lee en contexto, como les digo, no lee en pedacitos, porque los católicos suelen agarrar un fragmento pequeño de las cartas de los padres apostólicos para engañar a los incautos, engañar a los pobres miembros de ellos. Por eso les digo a los católicos, yo les voy a entregar las pruebas, ustedes lean en contexto. No tienen por qué creerme a mí. El que anda poniendo su confianza en un hombre está perdido. Ponga usted su confianza en el Señor y pídale al Señor, ¿verdad? Desde un principio, sabiduría para poder entender esto. Ahora, la sola escritura ya estaba en la mentalidad evangélica. Fíjate bien, en esa cabeza de Policarpo de Esmirna ya había la sola escritura. Ya estaba ese principio de volver a la palabra de Dios, a la palabra de Él, a lo que ya se les había entregado. Ahora les pregunto, ¿eso lo cree la Iglesia Católica? ¿Acaso Policarpo de Esmirna dice, no, hay un magisterio que va a sacar e interpretar y nos va a sacar y hay una doctrina oral que tenemos que seguir? No, dice, volvamos a la palabra. Entonces, claramente es la sola escritura. Solo un ciego no la vería. Una de las cosas que yo siempre le he dicho a las personas, ¿por qué enseñamos la sola escritura? La enseñamos porque nuestro Señor Jesucristo le enseñó. Y eso no es un invento mío. Por el amor de Dios, se necesita ser ciego para no ver la sola escritura enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Mateo, capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y miren lo que dice en el 39, dice, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40, miren lo que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ojo con esto, la palabra de Dios, la sola escritura, la enseña el Señor Jesucristo. Esto solamente un ciego no la podría ver. Yo le digo a los católicos con todo el amor del Señor, no hago este video por controversia, lo hago por crear una conciencia, por querer poner mi granito de arena, porque ahora en este momento hay miles y miles de católicos convirtiendo. Entonces digo yo, voy a poner mi granito de arena para que haya más personas que se conviertan. Entonces, invito, amigo católico, ven a los pies del Señor, no le creas a mí, sino que le créele a nuestro Dios. Ahí mismo, en el mismo libro de Juan, vamos a ir al capítulo 8. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Esto no lo digo yo, lo dice Él lo dice, no lo dice yo. Dice así, en el capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Esas personas creyeron en el Señor Jesucristo cuando les estaba hablando. Y ahora aquí es donde les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el 32 te dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Fíjense bien, o sea, la sola escritura enseñada por el Señor Jesucristo directamente, solo una persona ciega realmente que no puede ver la sola escritura enseñada aquí por nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo también le enseña la sola escritura que dice que no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Esto lo he puesto entre Apolo y mí para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces es importante que ustedes mantengan esto porque el apóstol Pablo también enseñaba la sola escritura, son principios bíblicos. Y eso está también desde el Antiguo Testamento, donde el Señor dice, guardad mis estatutos, que hoy os prescribo hoy. Todo ese principio de sola escritura está desde la antigüedad, mis queridos hermanos. Entonces es importante mantener siempre esta premisa y entender de que no nos inventamos nada, que nosotros hacemos esto porque necesitamos edificar a la iglesia de Cristo, y hacemos esto no por crear una controversia, sino para las funciones principales que son edificar la iglesia, traer nuevas almas y defender la iglesia de Cristo, que es la función de la apologética. Entonces, mis queridos hermanos, las personas que van a ver este video, pues hay una persona por ahí conectada, pero lo más importante es que ustedes mantengan siempre esa visión. La apologética es para traer nuevas almas y para proteger la iglesia de falsas doctrinas. Con esto me despido. Yo soy el apologista evangelista César Moncada. Lo espero en el próximo video. Suscríbanse al canal y visiten mi segundo canal, Apologista Evangélico César Moncada. Visiten mi TikTok y todas mis redes sociales. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Hasta el próximo video. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.